Una niña de 12 años, 7 hombres armados y 3 leones salvajes. Lo que estás a punto de escuchar no es un mito ni una leyenda africana. Es una historia real que estremeció comunidades enteras, que cruzó fronteras y que fue publicada por medios de todo el mundo. En medio de un entorno hostil, donde la ley a veces no alcanza, la naturaleza se convirtió en juez, en guardián y en ejecutora. Todo comenzó en una región remota del suroeste de Etiopía. Allí, entre bosques densos, aldeas olvidadas y una tradición cruel que persiste en las sombras, una niña fue arrebatada de su familia por la fuerza. 7 hombres la secuestraron a plena luz del día. No pedían rescate, no querían dinero. Solo querían convertirla en esposa contra su voluntad. En casi cualquier otro lugar del mundo, esta historia podría haber terminado en tragedia, y todo indicaba que así sería. La policía no llegaba, la comunidad tenía miedo, y el silencio de la selva devoraba las pistas. La niña, sola, indefensa y herida, parecía condenada a un destino impuesto. Pero entonces, algo absolutamente inesperado ocurrió. En el corazón de la sabana etíope, donde el rugido de los felinos aún domina la noche, aparecieron 3 leones. No para cazar, no para atacar, sino para hacer lo que ningún ser humano se atrevió a hacer: proteger. Lo que sucedió a continuación fue tan desconcertante, tan simbólico, que incluso los expertos en comportamiento animal luchan hasta hoy por encontrar una explicación lógica. ¿Fue una coincidencia? ¿Un error de percepción? ¿O los leones reconocieron algo más profundo en aquella niña indefensa? Lo cierto es que durante horas esos depredadores actuaron como si fueran sus centinelas. No la atacaron, no se alejaron, se quedaron hasta que fue segura. Y lo más desconcertante es lo que hicieron con los hombres que la habían tomado. Esta historia no solo desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza salvaje, sino que también nos obliga a replantear la delgada línea entre el instinto y la compasión. ¿Puede un león, símbolo de fuerza bruta, actuar con más humanidad que un ser humano? No te vayas, porque en los próximos minutos revelaremos detalles inéditos, testimonios reales y una reflexión final que te hará ver a los leones con otros ojos. Dale like, suscríbete a Instinto Alfa y prepárate para una historia que no vas a olvidar. Etiopía, junio de 2005. En la provincia de Bita Genet, a unos 500 kilómetros al suroeste de Addis Abeba, el sol caía sobre colinas secas y caminos de tierra. En este rincón apartado del mundo, donde la tecnología apenas roza la superficie y las tradiciones milenarias aún dictan las reglas, la vida transcurre con un ritmo propio. Aquí, las noticias corren de boca en boca, los secretos se entierran en silencio, y la ley, a veces, es solo una sombra frágil frente al peso de la costumbre. Entre las prácticas más oscuras que aún persisten en comunidades rurales, se encuentra el matrimonio forzado por secuestro. Una realidad cruel que convierte a niñas inocentes en esposas contra su voluntad. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de organismos internacionales, miles de menores siguen siendo arrancadas de sus hogares cada año, sin protección ni justicia real. Según estimaciones de la ONU, más del 60% de los matrimonios en Etiopía rural ocurren de esta forma. La protagonista de esta historia era la menor de 4 hermanos. Vivía en una aldea llamada Kefa, aislada entre montañas y bosques espesos. Su vida era simple, pero llena de momentos pequeños. La caminata desde la escuela, los juegos con sus hermanos, las tardes en el campo. No había lujos, pero sí sonrisas. Hasta aquel día en que el destino decidió interrumpir su infancia para siempre. Volvía a casa por el mismo sendero de tierra por donde siempre caminaba.
El sol comenzaba a ocultarse y los árboles proyectaban sombras largas sobre el camino. Fue entonces cuando 7 hombres salieron al paso. No eran extraños, eran conocidos del pueblo, lo que hacía todo aún más brutal. Sin decir palabra, la sujetaron con fuerza, la subieron a un vehículo destartalado y arrancaron rumbo al bosque. Algunos vecinos vieron lo que ocurrió. Corrieron a avisar a la familia, que entró en pánico. Buscaron por los alrededores, gritaron su nombre, exploraron caminos. Nada, la tierra había tragado a la niña. Desesperados, acudieron a la comisaría más cercana, pero la policía, con recursos limitados y sin tecnología adecuada, enfrentaba una búsqueda casi imposible en medio de la selva y la sabana. Las horas se convirtieron en días, 7 días, 7 eternidades para unos padres rotos, sin noticias de su hija. Mientras tanto, los secuestradores se adentraban en zonas salvajes, lejos de toda presencia humana. Durante el recorrido dejaban rastros, cenizas de fogatas, restos de comida, ropa desgarrada. La policía seguía sus pasos, pero siempre llegaba tarde, como si los hombres supieran cómo moverse en las sombras. La tensión crecía. Cada señal encontrada era una esperanza rota. ¿Seguiría viva? ¿Dónde estaría? ¿Y qué pasaría si no la encontraban a tiempo? La selva no perdona. Entre leopardos, hienas y serpientes, cada minuto sin ayuda era una sentencia. Sin embargo, algo fuera de todo pronóstico ya se movía entre los árboles, una presencia silenciosa que cambiaría el curso de la historia. Mientras la policía analizaba los campamentos abandonados, una patrulla comenzó a notar un patrón. Siempre había restos frescos, señales recientes. Era como si alguien más, además de ellos y los secuestradores, estuviera observando de cerca. Un tercer elemento invisible que parecía seguir el mismo rastro, pero con otros fines. ¿Era solo la fauna curiosa de la región? ¿O había algo más acechando? Nadie lo sabía aún, pero lo que encontraron en el 7º día desafió toda lógica. Y es en la siguiente parte donde conocerás lo que realmente ocurrió en ese claro del bosque, y cómo el instinto salvaje a veces se disfraza de justicia. Era el atardecer del 7º día. La luz se filtraba entre las copas de los árboles con una calma engañosa. Una patrulla de 3 oficiales avanzaba por un camino de tierra, guiándose por huellas frescas de neumáticos y marcas de pisadas humanas. Algo les decía que estaban cerca. El ambiente había cambiado. No era solo intuición, era una sensación casi física, como si algo estuviera a punto de revelarse. Entonces lo vieron. En medio de un claro rodeado por arbustos bajos, había una estructura improvisada, una especie de choza hecha con ramas y lonas. Era diferente a los demás campamentos hallados anteriormente. Había señales de reciente ocupación, pero lo que más llamó la atención de los policías no estaba dentro, sino alrededor. 3 leones. Un macho de melena espesa y oscura y 2 hembras musculosas y atentas. Estaban sentados, perfectamente posicionados en 3 puntos distintos del perímetro, como si formaran un triángulo de vigilancia. No rugían, no se movían, solo observaban en absoluto silencio. Eran imponentes, majestuosos y totalmente fuera de lugar en una escena humana. Los policías detuvieron el vehículo de inmediato. Nadie osó abrir la puerta. Ni siquiera bajaron la voz. El motor seguía encendido, pero el miedo había congelado el aire. ¿Qué hacían esos leones allí? ¿Por qué no se alejaban? ¿Y qué protegían exactamente? El oficial al mando, Wondimu Wedajo, pensó en retroceder, pero algo en la quietud de los felinos lo hizo esperar. Pasaron minutos que parecían siglos. Los ojos dorados del león macho se fijaban en el vehículo con calma, como si entendiera que no representaban una amenaza. Las leonas giraban lentamente la cabeza, vigilando los arbustos. No estaban cazando,
No estaban asustadas, estaban firmes, como si tuvieran una misión. Entonces ocurrió. Como obedeciendo una orden invisible, los 3 leones se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Sin apuro, sin mostrar los colmillos, caminaron con elegancia hacia el bosque, se internaron entre los árboles y desaparecieron en cuestión de segundos, sin mirar atrás, como si su tarea hubiera terminado. La patrulla esperó más de 20 minutos antes de salir del vehículo, no por falta de valentía, mas por respeto a lo que acababan de presenciar. Era imposible explicar lo que había ocurrido, pero sabían que tenían que revisar la choza. Se acercaron con cautela, atentos a cada sonido, a cada rama que crujía. Dentro del refugio, en un rincón, estaba ella, la niña, débil, herida, temblando, pero viva. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su cuerpo mostraba señales de maltrato, pero su espíritu seguía intacto. Lo que nadie podía entender es cómo había sobrevivido tantos días. Y más aún, cómo había sido protegida, según los propios policías, por 3 depredadores salvajes. Aquella escena no fue un rescate común, fue un momento suspendido entre el horror y el milagro. Una niña rescatada, no por su pueblo, no por la justicia humana, sino por 3 animales que la vigilaron hasta el final. ¿Qué los motivó? ¿Qué sintieron? ¿Y qué ocurrió la noche anterior para que aparecieran? En la siguiente parte, será ella quien contará lo que recuerda y lo que jamás podrá olvidar. Cuando la niña recuperó algo de fuerzas, ya bajo cuidado médico, logró contar fragmentos de lo que recordaba. Su voz era baja, entrecortada, como si aún hablara desde el miedo. No podía dar detalles precisos, solo escenas sueltas, emociones grabadas con fuego. Y lo que relató fue tan perturbador como asombroso. Esa noche había sido la peor. Los golpes fueron más intensos, los gritos más crueles. Ella lloraba sin parar, encogida en un rincón de la choza improvisada. Estaba sola. Uno de los hombres la había amenazado con matarla si no dejaba de llorar. Pero su llanto era lo único que le quedaba, su último acto de resistencia. De pronto, en medio del silencio roto por sus sollozos, se escuchó algo. No eran pasos humanos, eran más pesados, lentos, un crujido en los arbustos, un gruñido bajo, luego otro y otro más. Algo se acercaba. Los hombres se sobresaltaron. Uno salió con una linterna, otro cargó una escopeta vieja y oxidada. Fue entonces cuando la selva rugió. El caos fue inmediato, ruidos de disparos al aire, gritos de pánico, ramas quebrándose. La niña no vio mucho. Cerró los ojos y se cubrió los oídos. Solo escuchaba los gritos de los secuestradores y entre ellos rugidos profundos, guturales que hacían temblar el suelo. Alguien corrió, alguien más cayó y luego un motor arrancando. Por algún milagro nadie entró de nuevo a la cabaña. Solo el silencio volvió. Ella no sabía si los hombres habían muerto, si los leones seguían ahí o si estaba soñando. Pero algo había cambiado. Se sentía observada, protegida, y el miedo comenzó a transformarse lentamente en calma. Cuando el sol comenzó a salir, la niña se atrevió a mirar por una rendija, y allí estaban 3 leones. A unos metros de la cabaña, sentados como estatuas vivientes, no rugían, no se movían, solo estaban ahí. Durante horas, la miraban de reojo, pero no se acercaban. Era como si supieran que ella no era una amenaza, como si de algún modo la reconocieran. En su relato, la niña no los describe con miedo. Habla de ellos como si fueran guardianes, sombras silenciosas que eligieron no hacer daño. Incluso dice que, en un momento, uno de ellos, una hembra, se acostó y bostezó como si estuviera tranquila, como si todo estuviera bajo control. La policía escuchó su testimonio con incredulidad.
Médicos y psicólogos intentaron explicarlo como un delirio postraumático, pero los oficiales que vieron a los leones en persona sabían que aquello era real. Ellos también los vieron, y nadie podía negar que, gracias a su presencia, la niña estaba viva. ¿Qué pasó exactamente con los hombres esa noche? ¿Por qué los leones atacaron y luego se quedaron en silencio? En la siguiente parte conocerás lo que dijeron los únicos 3 secuestradores que fueron capturados y el destino desconocido de los otros 4. Días después del rescate, comenzaron a aparecer los primeros sospechosos. 3 de los 7 secuestradores fueron capturados por la policía tras una intensa búsqueda en las regiones cercanas. Estaban sucios, deshidratados y visiblemente alterados. No se resistieron. Parecían más asustados que culpables, como si hubieran visto algo que los había quebrado por dentro. En los interrogatorios, los 3 coincidieron en una versión que dejó a todos sin palabras. Relataron el momento exacto en que los leones aparecieron, cómo intentaron asustarlos, disparando al aire, y cómo, en cuestión de segundos, todo se convirtió en caos. No eran animales normales, dijo uno de ellos con la voz temblorosa. Nos miraban como si supieran lo que habíamos hecho. Según su testimonio, el grupo se dispersó al azar en medio del ataque. Corrían sin dirección, gritando, cayendo entre ramas y piedras. Los 3 que lograron escapar subieron al vehículo en pánico y arrancaron sin esperar al resto. En el retrovisor vieron lo imposible. Los leones rodeaban a sus compañeros y uno de ellos, el macho, saltaba con furia sobre una figura que apenas logró levantar el brazo. Lo dijeron sin rodeos. Los 4 hombres que quedaron atrás murieron. No sabían cómo ni cuánto duró. Solo recordaban los rugidos, los gritos interrumpidos y luego el silencio. Intentaron regresar al día siguiente, pero no se atrevieron a acercarse al campamento. No eran solo leones, dijo otro. Eran algo más, como si supieran a quién castigar. Esta declaración fue un terremoto. La prensa internacional comenzó a hablar del caso. Algunos lo calificaron de justicia divina, otros lo consideraron una exageración o una invención para ocultar represalias locales. Pero los policías que llegaron a la escena inicial jamás encontraron rastros de los 4 hombres desaparecidos. Ni cuerpos, ni sangre, nada. Se revisaron más de 30 kilómetros cuadrados de terreno con ayuda de comunidades locales. Se trajeron perros rastreadores. Incluso se utilizó un pequeño dron para sobrevolar el área. Todo fue en vano. Era como si la tierra misma los hubiera tragado. El bosque, como juez silencioso, no dejó huellas del castigo. Los 3 detenidos fueron llevados a juicio. Confesaron los hechos. Fueron declarados culpables de secuestro, abuso y tentativa de violación. Ahora cumplen condena en una prisión del sur de Etiopía, pero lo que realmente marcó a los oficiales no fue la sentencia, sino el miedo en los ojos de esos hombres al hablar de los leones. Ninguno de ellos volvió a dormir tranquilo, ni siquiera en prisión. Uno de los policías llegó a decir que nunca había visto criminales tan dominados por el terror. Era como si no solo hubieran sido perseguidos por animales, sino por algo ancestral, algo que no perdona. ¿Fue venganza de la selva? ¿Un acto de justicia natural? ¿O pura coincidencia? En la siguiente parte exploraremos las teorías científicas que intentaron explicar este comportamiento tan improbable y la posibilidad inquietante de que los leones no hayan actuado por instinto, sino por algo más profundo. Cuando los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, muchos expertos en comportamiento animal fueron contactados. Era necesario entender lo imposible. ¿Por qué 3 leones salvajes protegieron a una niña humana durante horas? ¿Por qué no la atacaron? ¿Por qué permanecieron junto a ella y desaparecieron justo cuando llegó la patrulla? Las preguntas eran muchas, las respuestas escasas.
Uno de los primeros en hablar fue Stuart Williams, biólogo del Ministerio de Desarrollo Rural de Etiopía. Su hipótesis sorprendió a muchos. Una niña llorando de forma continua, especialmente en tono agudo, puede sonar similar al maullido de un cachorro de león en peligro. Según Williams, este sonido podría haber activado un instinto protector en las leonas, quienes confundieron a la niña con una cría perdida. Esta idea fue respaldada por algunos etólogos. En manadas de leones, las hembras muestran una notable capacidad de cuidado colectivo, incluso con cachorros que no son propios. Si esas leonas estaban en edad reproductiva, pero sin crías, el llanto de la niña pudo haber provocado un reflejo maternal profundo, ancestral e incontrolable, pero la hipótesis tiene grietas. Si los leones confundieron a la niña con un cachorro, ¿por qué no reaccionaron con agresividad al notar la diferencia? ¿Por qué no atacaron cuando olieron su ropa humana, su sangre, su miedo? ¿Por qué permanecieron horas sentados, observando, sin mostrar señales de duda o amenaza? Algunos investigadores sugieren que los leones actuaron simplemente por confusión temporal, que tal vez llegaron para cazar, se encontraron con una escena caótica y al notar el miedo de la niña, sin movimiento ni amenaza, decidieron no atacar. Otros creen que fue pura casualidad, que los leones estaban de paso y su presencia fue malinterpretada como protección. Pero quienes estuvieron allí no están convencidos. Los policías, la comunidad, incluso los familiares, todos coinciden en que los leones no se comportaron como depredadores. Su postura, su actitud, su sincronía al irse, todo parecía tener un propósito. No había hambre, no había violencia, solo presencia. A lo largo de la historia, hay relatos dispersos de comportamientos similares en la naturaleza. Delfines que protegen a nadadores de tiburones, elefantes que acompañan a niños perdidos, gorilas que salvan a infantes humanos de caídas. ¿Podría ser este otro de esos raros casos donde la empatía animal trasciende la especie? En Etiopía, los leones no son solo animales, son símbolos nacionales. Aparecen en monedas, banderas antiguas, estatuas y leyendas. Algunos ancianos de la zona comenzaron a decir que aquellos tres felinos no eran comunes, que eran los leones del espíritu, guardianes enviados por los ancestros para restaurar el equilibrio cuando los hombres fallan. Mitología o verdad escondida en metáforas, instinto o compasión salvaje. En la siguiente parte, exploraremos el impacto que esta historia tuvo en la región y cómo la comunidad reinterpretó el suceso, viendo a los leones no como bestias, sino como mensajeros de algo más grande que todos nosotros. La noticia del rescate se propagó como fuego en la sabana. Primero entre los pobladores cercanos, luego en aldeas vecinas y finalmente en todo el país. En cuestión de días, la historia de la niña salvada por leones cruzó océanos. Pero en la comunidad donde todo ocurrió, el impacto fue diferente. Allí no era una anécdota curiosa, era una señal, una advertencia, un mensaje del mundo salvaje al mundo humano. En Kefa, el pequeño poblado de donde era la niña, las personas comenzaron a referirse a los leones como los tres justos. Algunos ancianos dijeron que eran espíritus enviados por los antepasados para corregir una injusticia que los hombres no supieron impedir. Otros los llamaron Abun, palabra que en algunas lenguas locales puede traducirse como los que ven más allá. Las mujeres de la región, especialmente las madres, veían en el acto de los leones una protección imposible. Muchas lloraron al escuchar el relato completo, no solo por la niña, sino por todas las niñas que no tuvieron la misma suerte. Para ellas, esos felinos representaron una esperanza feroz, un rugido contra el silencio que tanto tiempo dominó sus vidas. Algunos líderes religiosos intentaron racionalizar el suceso,
mientras otros lo incluyeron en sus sermones como prueba de que incluso la creación animal responde al bien cuando los humanos se desvían. Se levantaron altares improvisados en honor a los leones, no como dioses, mas como guardianes, héroes sin nombre que emergieron de la selva cuando ya no quedaba fe. La familia de la niña, por su parte, optó por el silencio. Agradecidos, pero abrumados, decidieron no hablar con la prensa. La identidad de la menor fue protegida desde el primer momento. Pero quienes los conocían afirmaban que nunca volvieron a mirar un león de la misma forma. Para ellos, eran parte de la historia familiar, parte de la supervivencia. En los meses siguientes, varias ONGs intensificaron su presencia en la región. Se lanzaron campañas contra el matrimonio forzado. Algunos aprovecharon la historia para concientizar sobre la violencia de género, la protección de menores y la conservación de fauna silvestre. Curiosamente, los leones se convirtieron en símbolo de protección y de justicia. Mientras tanto, los medios seguían fascinados. Documentales, reportajes, artículos en revistas científicas. Pero nada superaba los relatos orales de los habitantes. Gente que había vivido toda la vida rodeada de animales salvajes y nunca había visto algo así. Fue la selva la que la salvó, decían. No el Estado, no la policía, la selva. Y en un mundo que muchas veces gira en torno a cifras, estadísticas y explicaciones racionales, esta historia se negó a encajar en cualquier categoría. Era demasiado cruda para ser fábula, demasiado precisa para ser coincidencia y demasiado simbólica para ser ignorada. ¿Qué nos quiere decir una historia como esta? ¿Qué ocurre cuando el símbolo del depredador se convierte en protector? En la próxima parte, exploraremos las preguntas filosóficas que esta historia plantea sobre la moral en la naturaleza, el fracaso humano y la posibilidad de que el instinto guarde dentro de sí algo más que supervivencia. En la naturaleza, la moral no se discute. No hay tribunales, ni castigos simbólicos, ni redención espiritual. Solo hay vida o muerte. Y, sin embargo, cuando 3 leones decidieron no atacar a una niña indefensa, sino quedarse a su lado durante horas, se abrió una grieta en nuestra comprensión del instinto. Una grieta por donde se coló la posibilidad de algo más, de compasión sin lenguaje. Los hombres que secuestraron a esa niña eran conscientes de lo que hacían. Actuaron con cálculo, con frialdad, con desprecio por la inocencia. No fueron impulsos, fueron decisiones y, aún así, fueron ellos quienes terminaron huyendo aterrados, perseguidos por criaturas que, según nuestra lógica, solo responden a estímulos biológicos. La niña, en cambio, era vulnerabilidad pura, dolor, miedo, llanto. Y los leones respondieron con presencia. No atacaron, no rugieron con furia, solo observaron, vigilaban. Era protección, era confusión, era algo que no sabemos nombrar porque aún creemos que los animales no sienten, no piensan, no eligen. Esta historia no solo desafía a la biología, también desnuda a la humanidad, porque nos obliga a reconocer que hay momentos en que el instinto es más justo que la civilización, que la selva, en su aparente brutalidad, puede mostrarse más compasiva que nuestras leyes, que un rugido puede proteger mejor que un juez. ¿Cuántas veces el ser humano ha actuado como depredador disfrazado de racionalidad? ¿Cuántas niñas como ella han sido silenciadas en nombre de tradiciones, de estructuras sociales, de impunidad? Y lo más doloroso, ¿cuántas veces nadie acudió a su auxilio? Tal vez esos leones no sabían a quién protegían. Tal vez solo reaccionaron ante un sonido, un gesto, un olor, pero lo hicieron. Y su acto, aunque sin palabras, habló más fuerte que miles de discursos vacíos. Porque mientras los hombres huían, ellos se quedaron. Mientras la justicia titubeaba, ellos actuaron. En el fondo, esta historia nos deja una pregunta que incomoda.
¿Y si la selva no es el lugar más peligroso para una niña, sino la sociedad misma? ¿Y si lo verdaderamente salvaje no son los animales, sino los valores que permitimos sostener en silencio? La niña sobrevivió. Los culpables pagaron. Los leones desaparecieron. Pero la historia sigue latiendo en cada rincón donde el poder oprime a los inocentes. Porque a veces la única esperanza no viene en uniforme ni en forma de ley. A veces llega caminando entre la maleza con melena oscura y ojos dorados. Y así, Etiopía no solo fue escenario de un rescate, fue testigo de un mensaje que sigue resonando. No todo lo salvaje es peligroso, ni todo lo humano es justo, porque en este caso, los leones fueron los héroes y los hombres, las bestias. Lo que ocurrió en la provincia de Vita-Genet no fue un caso aislado en cuanto a matrimonios forzados, pero sí fue absolutamente inédito en cuanto a su desenlace. Hasta el día de hoy, no se ha registrado otro caso en el que leones salvajes hayan interferido, para bien, en una situación humana de esta magnitud. Esta historia fue documentada por múltiples agencias internacionales, entre ellas Associated Press, BBC y Reuters. La identidad de la niña fue preservada por seguridad y respeto. Las últimas informaciones indican que, tras recibir atención médica y apoyo psicológico, fue trasladada con su familia a una zona más segura, bajo protección estatal. Se desconoce su paradero actual, pero se presume que vive fuera de la región rural donde todo ocurrió. En cuanto a los leones, nunca más se los volvió a ver juntos. Los oficiales locales no pudieron rastrear sus movimientos tras su misteriosa desaparición en el bosque. Algunos biólogos creen que se trataba de un pequeño grupo aislado de Panthera leo abyssinica, una subespecie también conocida como el león etíope, famosa por su melena negra y su comportamiento reservado. Esta subespecie, endémica del país, está en peligro crítico de extinción. Se estima que quedan menos de 1000 ejemplares en estado salvaje, la mayoría en reservas protegidas como el Parque Nacional de Vale o el Valle del Lomo. Los 3 leones que participaron en esta historia nunca fueron identificados oficialmente. Eran, como muchos los describen hoy, guardianes sin nombre. Algunos miembros de la comunidad local relataron que, meses después del suceso, comenzaron a dejar ofrendas en las rutas cercanas al lugar donde ocurrió todo. Panes, leche, flores, incluso objetos tallados en madera con forma de león. No como ritual religioso, mas como agradecimiento ancestral. Una manera de honrar lo que la naturaleza, y no el hombre, decidió proteger. En el ámbito científico, la historia provocó debates intensos sobre la capacidad de los animales para responder emocionalmente a estímulos humanos. Aunque la teoría del llanto similar al de un cachorro sigue siendo la más aceptada, muchos coinciden en que la reacción de los leones fue, como mínimo, extraordinaria. La historia también ha sido utilizada en charlas educativas, campañas contra el abuso infantil y documentales sobre comportamiento animal. En Etiopía, incluso se ha planteado la posibilidad de usarla como base para introducir contenidos de empatía y respeto a la vida salvaje en currículos escolares rurales. Más allá de la explicación científica o simbólica, o de cómo cada persona interpreta el suceso, una cosa es cierta: la historia no se olvida, porque no es solo el relato de un rescate. Es un espejo oscuro que muestra quiénes somos y que puede llegar a protegernos cuando todo lo demás falla. Y si esta historia te impactó, no te detengas aquí. En Instinto Alfa exploramos los límites entre lo salvaje y lo humano, entre el instinto y el misterio. Suscríbete, deja tu like y maratona nuestro contenido, porque en este canal los rugidos cuentan historias que merecen ser escuchadas.